Bienvenidos, es un gusto estar aquí con ustedes como parte de esta estrategia Teleantioquia es la elección, que busca básicamente poner en el escenario público las propuestas de los diferentes aspirantes hacia la presidencia de la República. Hoy tenemos como invitado a uno de ellos, John Milton Rodríguez, del departamento del Valle, una persona vinculada a los grupos cristianos, no solamente de este departamento, sino también por ciertas labores que él hace en relación con el país. Ingeniero industrial, y ha ocupado varios cargos también en el sector privado, específicamente allí en la ciudad de Cali. Él entonces está presentando su nombre por el partido Colombia Justa Libres a consideración de los colombianos. Candidato, es un gusto tenerlo por aquí. Bienvenido a Teleantioquia. Hernán, muchas gracias por la oportunidad que nos brindas, a tus seguidores, a todas las personas que van a estar viendo el programa. Es muy importante esos espacios que se brindan precisamente para que la ciudadanía pueda escuchar cuáles son esas propuestas. Ustedes, los integrantes de los grupos religiosos, descubrieron recientemente que había que estar en la política, que ahí se toman las decisiones más importantes para el futuro del país. Usted ha llegado al Senado, hay otros integrantes de su comunidad religiosa que también están en la política y mira aquí usted dónde está. ¿Podría uno pensar que John Milton Rodríguez, siendo presidente de la República, va a estar más interesado en gobernar con la Biblia que con la Constitución Nacional? Bueno, pues la verdad es que es una oportunidad muy linda de servirle al pueblo colombiano. Lo hemos mostrado en nuestro ejercicio en el Senado de la República, donde todas las leyes que hemos impulsado, más de 80 proyectos de ley como autor y coautor, 12 leyes de la República, 4 de autoría directa de nuestra bancada, han sido enfocadas al beneficio de todos los colombianos, los campesinos, los educadores, sobre todo los estudiantes. Soy el autor del proyecto de ley que hace posible condonar las deudas de ICETEX para los jóvenes destacados en su desempeño académico. También soy el autor del proyecto de ley que hace posible las escuelas de padres y de madres en toda Colombia, que permite recuperar principios y valores. También soy el autor del proyecto de ley que penaliza gravemente el delito de la trata de personas de menor de edad y que la sanciona a las personas hasta con 30 años de cárcel y genera el retiro de la patria potestad cuando los padres facilitan ese tipo de delitos. Estos y otras iniciativas económicas, educacionales, de la parte agraria, ha sido nuestro enfoque. Entonces, nosotros somos muy conscientes de que estamos legislando en este momento para los 50 millones de colombianos y que siendo presidente igualmente desarrollamos un gobierno al servicio de los 50 millones de colombianos. O sea, un gobierno laico. Totalmente, en el sentido en que no hay una religión predominante. Laicismo no significa ateísmo, significa que no hay religión predominante, que se respeta la individualidad de la fe de cada ciudadano, pero que el Estado, digamos, respeta esa individualidad y solamente asume un respeto por la Constitución y la ley, que es lo que se enmarca en el mandato constitucional de un gobernante. ¿Qué tanto cree usted que pesan los asuntos religiosos en este momento en el país? Y se acuerda uno, si se quiere, de lo que pasaba a mediados del siglo pasado, cuando desde los púlpitos se ponían los nombres de las personas por las que se debía votar para la presidencia. A veces entran en estos debates temas como si usted es ateo o no es ateo, si usted cree o no cree, si usted es pro vida o no es pro vida. ¿Eso verdaderamente influye en la decisión de voto? ¿Eso Sí. marca una campaña? Sí. La medición de humor social de hace más o menos, tal vez un año, usted recordará el debate con Alejandro Gaviria, donde debido a su agnosticismo se hizo una encuesta y solamente el 1% de los colombianos estaría dispuesto a votar por una persona atea. Entonces sí influye. Pero además de eso, en lo que compete a la formación de sociedad, creo que los principios y los valores tenemos que trabajarlos. Precisamente la ausencia de principios y valores ha corrompido la política en Colombia. La casta política de este país ha sido irresponsable, se ha llevado por delante hasta la alimentación infantil, se ha llevado por delante de las obras públicas, no ha respetado la salud por ausencia de principios y valores, no tanto de religión, sino de principios y valores, que uno, bajo el principio de la verdad y la justicia, uno desempeñe su labor defendiendo valores de la vida, de la familia, de las libertades, y sobre eso uno construir realmente un proyecto que sea serio para el país. En esa misma perspectiva uno podría decir que también se pierden votos cuando se dicen discursos como el suyo, por ejemplo, de defender la familia tradicional, de oponerse a las decisiones que están ya vigentes en el país en relación con el aborto. ¿No le da temor en ese sentido? No, porque precisamente parte de los principios que yo tengo en mi vida no es vivir una política de conveniencia, sino de convicciones. La conveniencia corrompe realmente las ideas de las personas. Por eso usted ve que hoy hay un día y el personaje pertenece al Partido Liberal,
luego la vuelta campana y queda en el Partido Conservador, luego a otra volterota y entonces queda en otro partido y finalmente queda en Colombia Humana y eso no se sabe ese sancocho qué es, porque es la conveniencia donde le dan un carguito, un puestico, donde puede quedar elegido. Lo nuestro es autónomo e independiente, hemos mostrado esa política, así llegamos al Senado de la República hace 4 años cuando de forma autónoma e independiente, caminando en las calles, recogiendo firmas, la gente nos ponía 20.000 votos. Llegamos con 466.000 votos. Es decir, por eso yo soy un convencido de que las convicciones abre puertas, no las cierra. Y uno no le puede caer, las ideas que uno tenga, pues no es para que todo el mundo esté de acuerdo con uno, eso es parte de la democracia. Pero uno tiene que ser respetuoso de su conciencia, de sus convicciones y respetuoso de la gente que cree en uno. ¿Por qué cree John Milton Rodríguez que esta vez a los cristianos sí les sonará la flauta con la presidencia de la República, cuando ha habido otras experiencias anteriores, por ejemplo la de Vivian Morales en su momento, también hubo otro candidato por allá en 2018, bueno, se me escapa el nombre, que finalmente pues terminaron quedándose en el camino? ¿Por qué esta vez sí? Porque en el caso nuestro somos un partido que se ha constituido desde las bases, desde las regiones. Ese no es un partido elitista, ese es un partido que se ha construido con la voluntad de la membresía, luego de delegados, para tomar decisiones. Segundo, porque no estoy yo lanzándome realmente, estoy siendo yo enviado en una comisión donde más de 700 líderes del partido propusieron mi nombre como precandidato y luego en una convención nacional del partido fui elegido. Hay una estructura nacional, hay una ideología clara, tenemos escuelas de gobierno que faculta una cosmovisión que permite enfocarse en el desarrollo, en la seguridad y la justicia de todos los colombianos. Es un estudio muy sólido, nosotros estamos construyendo eso desde las regiones, llevamos 13 meses escuchando regiones y haciendo que esta propuesta le pertenezca a los colombianos y no a un candidato. ¿Cuántas personas se integran en este momento como seguidores en su iglesia? Bueno, Misión Paz es Sí. una congregación que yo tuve la oportunidad de pastorear hasta el año 2018, como hasta el enero, febrero, cuando ya venía la elección, ya tuve que entregar la iglesia porque no tenía el tiempo y no era responsable combinar las dos cosas, entonces me dediqué al tema del Senado de la República y otra persona atendió la iglesia. La iglesia es una congregación de cerca de 25.000 personas en la ciudad de Cali, tiene 30 sedes en Colombia y se hace un trabajo con la comunidad, se entregan 1 millón de raciones de alimento por año, los 14 programas que tenemos, se entregan 200 becas educativas universitarias para estrato 1 y estrato 2, es una universidad que se fundó a partir también de la iglesia para estrato 1 y 2, y tenemos unos trabajos de emprendimiento juvenil, también para estrato 1 y 2, y tenemos un trabajo también de centros de sabiduría para personas adultas que ofrezcan su experiencia a otras personas. Creemos que es la construcción del tejido social lo que vale la pena resaltar en esa labor. ¿Qué tanto estas personas tienen un compromiso moral en relación con John Milton Rodríguez de votar por él para la presidencia de la República? ¿O usted cree que también tienen cierto conocimiento de lo político, no de lo político electoral, sino de lo político como la cosa pública en general, que los puede llevar a votar de manera interesante para las cifras que usted está buscando? Pues lo que pasa es que la labor mía se ha abierto mucho, ya no son grupos solamente cristianos, hay grupos pro vida también católicos. Desde inclusive el acuerdo de paz nos habíamos identificado en esta labor con víctimas del conflicto armado, con pensionados, con emprendedores y con MIPYMES. Entonces ya digamos que es una base mucho más amplia y en esto ya me hiciste recordar una pregunta que me hicieron estos días porque me preguntaban, ¿usted cuántos votos tiene? Entonces yo dije, bueno, yo tengo el mío, si el día de la madre me porto bien con mi esposa, seguramente me gano el de ella, porque es muy difícil uno comprometer la voluntad de las personas. Lo que le compete a uno Pero en las iglesias hay disciplina. Sí, pero es muy difícil. Sobre todo en las iglesias cristianas. Claro, pero estamos en el siglo XXI, la gente es muy crítica, la gente tiene diferentes ideas, hoy tenemos redes sociales, hoy la cosa es muy distinta. El que ejerce un liderazgo, si no es coherente, se quiebra. Entonces, esto es muy exigente, son muchísimos ojos ya viéndote. Y tú sabes que en esos temas de tantas ideas que ya la gente tiene, uno tiene simplemente que respetar lo que uno ofrece, ser coherente, ser íntegro, y es el único capital que uno tiene, porque nosotros somos de la casta política, no compramos, no vendemos votos, no ofrecemos contratos, no ofrecemos contratación. Entonces, pues, soy todo lo políticamente incorrecto para la casta política tradicional.
en mis convicciones, yo creo que así tiene que ser la política, ¿cierto? O sea, que el poder tiene que estar sujeto a la ley y el poder al servicio de la ciudadanía. ¿Qué puede hacer uno desde la presidencia de la República en el sentido de lo que usted decía ahorita, de ser un gran defensor de la familia como estructura básica, como algo fundamental para una sociedad? Porque de ese concepto, de ese criterio, de esa filosofía, pues obviamente se pueden desprender todas las decisiones, todas las leyes y todo lo que usted quiera, repito, de esa columna vertebral. Toda persona, independiente de su ideología, pues pertenece a una familia. Y nosotros, en la propuesta que estamos haciendo de desarrollo, seguridad y justicia, en la parte de desarrollo, además del desarrollo económico, el desarrollo social o educativo, está el desarrollo familiar. ¿Qué le estamos diciendo a Colombia? A todas las familias, independientemente como esté, digamos, integrada al interior de la familia, porque hay tíos, hay abuelos, hay de todo. Pero la familia está muy sola y la familia está enfrentando momentos de depresión muy duros. La pandemia afectó gravemente el sistema de salud mental, los temas de drogadicción, alcoholismo se incrementaron, las violencias también. Entonces, la propuesta nuestra es centros de atención familiar, tanto virtuales como presenciales, donde cada colombiano tenga la oportunidad de acudir y pedir ayuda, donde esté no solamente la oferta pública de bienestar familiar o de comisarías de familia, sino la oferta privada de terapeutas, organizaciones sociales, religiosas, psicólogos, psiquiatras, que puedan tener ese espacio para generar esa red colaborativa y cualquier niño, cualquier joven, cualquier adulto pueda acudir a ella. Yo creo que ese es el aporte que yo voy a hacer de la Presidencia de la República. Yo no me voy a poner a preguntar el parecer de cada quien, sino su problema. Me interesan sus problemas y ver cómo les podemos ayudar, sin discriminar absolutamente a nadie. Usted ha hablado de la recuperación de 2 millones de empleos en el país, Sí, de la importancia de esto. Total. ¿Hay espacio en qué campos para hacerlo, frente a una economía tan complicada, frente a una realidad nacional e internacional tan difícil? ¿Por dónde? No, la clase política nos tiene adormecido hace rato, Hernán. Le voy a dar un contexto. Tenemos 17 tratados de libre comercio que nos facultan exportar 5.000 productos con beneficio arancelario. Sin embargo, solamente lo aprovechamos para 500 productos. Son 32 departamentos en Colombia y solamente 7 departamentos desarrollan capacidad exportadora. Tenemos unas limitaciones muy grandes en los temas de mercado, entonces hay que profundizar los mercados internacionales a favor de los productos agrícolas y agroindustriales, pero con modelos de negocio que de una vez articule el mejoramiento de la competitividad regional con vías terciarias, con sistemas de riego, con mejoramiento de los puertos que tiene Colombia, con implementación de tecnologías, con el desarrollo de mecanismos de centros de acopio y de mecanismos de cosecha modernizados, incrementar la productividad sectorial, vía tecnología, vía aprender de mejores prácticas en el exterior. Estamos muy encerrados, nos hemos encerrado muchísimo en los mismos cuentos de siempre y el mundo está muy grande, hay una cantidad de oportunidades que debemos de trabajar y yo llego a trabajar, yo no llego a repartir burocracia, es que por estar repartiendo burocracia y conseguir acuerdos políticos se le van los 4 años muy rapidito al presidente. A mí no se me van a ir rapidito, pero haciendo cosas. Yo llego a trabajar, que el ministro de Agricultura, el ministro de Comercio Exterior, la Cancillería, a trabajar se dijo, abrir los espacios, me voy con la MIPYME, me voy con empresarios, me voy con jóvenes, a esas ferias en diferentes estados de Estados Unidos, a hacer negocios, a abrir fuentes de trabajo, que nuestra gente aquí tenga trabajo. Es que mientras haya trabajito, la gente puede vivir mejor y tenemos más oportunidades de educación, más oportunidades para que la salud sea mejor, haya mayor formalización del empleo, haya pensión realmente en Colombia. A veces se dice que 4 años es muy poquito. ¿Usted está de acuerdo con que 4 años es poquito o como usted dice que en 4 años es suficiente para trabajar duro y lograr? Yo creo que hay que concentrarse en lo que la Constitución dice. Uno no puede ser responsable y generar a la gente una manipulación de un plan de gobierno que no va a poder cumplir en 4 años. Eso es irresponsable. O sea, hay que diseñar un plan de gobierno para 4 años y saber que eso es lo que hay. 4 años es lo que hay, es lo que existe y es lo que hay que cumplir. A que eso sirva de base para el desarrollo del país hacia adelante es otra cosa. Pero mi responsabilidad son 4 años y lo que yo haga en el plan de gobierno, lo proponga, es para cumplirlo en 4 años. ¿No reelección entonces? No creo en la reelección. Creo que la reelección no ha sido un ejercicio bueno. Creo que el tema de la politiquería, de la corrupción, de la compra de favores políticos es terrible. En cambio, cuando usted se concentra en 4 años, ser muy eficiente, dinámico, entonces la cosa es diferente y cuando no hay reelección de por medio, usted no politiza su mandato. Y cuando hay candidatos que dicen entonces que su propuesta sea mucho más largo plazo, ¿usted cómo lo siente? Pues evidencia el espíritu de Chávez, aunque lo quieran ocultar.
es evidente. Además, el innombrable fue asesor del señor Chávez. Entonces uno no puede de ninguna manera comer de cuento. Yo como no como de cuento en eso. O sea, para mí la gente son claras, ¿cierto? Ahí me dicen que es que este representa el cambio, pero se junta con un poco de gente de las alianzas políticas, de la casta política tradicional. Eso no es cambio. El otro defiende que la JEP para narcotraficantes manda al hermanito a llegar a acuerdos de un perdón social que realmente es una impunidad socialista y genera otros elementos, por ejemplo, alrededor de acuerdos con gente corrupta. Eso no es cambio. John Milton Rodríguez, aspirante a la presidencia de la República. Ya seguimos con él. Bueno, candidato, hablemos un poquitico de cómo se está desarrollando la campaña. Voy a empezar con una pregunta muy general. ¿Cómo la ve? Pues para mí es realmente emocionante recorrer las calles de Colombia. Yo soy de lavar y planchar. Yo vengo de un barrio de invasión, me tocó salir adelante con muchas dificultades, no me complicó para nada la vida y sé que es en la calle. Y en la calle uno observa claramente que las personas no le comen de cuento a encuestas. No le comen, yo pienso que están de una gran sorpresa las encuestadoras, porque la gente está aburrida con el mismo sistema y parte del sistema son las encuestas. Entonces la gente dice, es que no conocemos bien, nos venden que es este o que es el otro, parecen que no hubieran más. Entonces me he encontrado con gente que dice, yo no ni siquiera iba a seguir a votar porque para seguir con lo mismo no vale la pena. Y apenas uno le comparte su propuesta, le comparte un volante, se sienta a conversar con la ciudadanía acoge la propuesta. ¿Usted cree que las encuestas están manipuladas? Totalmente, yo creo que... ¿Que buscan llevar la gente por un camino? Totalmente, no lo he dicho yo, lo has dicho tú, pero fuera de broma, yo creo que sí, yo creo que induce, imagínense cómo es posible que 2.000 personas que tienen libertad para opinar vayan a predeterminar la voluntad y la conciencia de 38 millones de colombianos habilitados para votar. O sea, es como si estuvieras, eso sería válido siempre y cuando los 38 millones de personas algún día se hubieran manifestado sin influencia de las encuestas, pero siempre ha pasado al contrario, cogen 2.000 personas e inducen los 38 millones. En mi caso yo soy un rebelde con eso, yo soy antisistema, soy antiglobalista, antiprogresista, anti todo eso, porque yo creo en la libertad de la gente, en la conciencia ciudadana que toma decisiones con base en una identificación de decisiones y de soluciones que se le están proponiendo. Aquí las encuestas se han pelado varias oportunidades. No, conmigo se pelaron en el Senado de la República. Yo no aparecía en las encuestas nunca. Mire, yo aparecí tal vez en un debate, cuando iba para el Senado de la República como cabeza de lista, y tal vez 3 o 4 entrevisticas allí que no hicieron. Me ponían 20.000 votos. Saqué 466.000 votos. Háganme el favor, ¿dónde querían esconder las encuestadoras conmigo? Y eso me preguntaban de todo. Colegas suyos, ahora que estoy en el tema presidencial, me dicen, cuéntenos la verdad, en serio, ¿usted cuántos votos tiene pues escondido? Le digo, yo no tengo lo que te dije ahorita. Porque es que el ejercicio democrático es con la gente, es en la calle. La gente está aburrida de ver gamonales políticos sentados a manteles repartiéndose el poder en Colombia. Nosotros no hacemos parte de eso. ¿Hay que intervenir jurídicamente en las encuestas? Yo creería más bien que el proceso de encuesta debería ser un proceso muy diferente. Y es que independiente cuál sea el resultado, siempre los debates los inviten a todos. Porque es que no puede ser, mira lo que están haciendo, están amarrando la encuesta con la invitación a un debate. Entonces, invitan a los primeros 4 o a los primeros 3 y los demás no existen. Eso es antidemocrático, porque no puede ser que esa encuesta entonces determina también la participación política de aquellos que están en tarjetón de forma oficial. Eso es absolutamente injusto. Yo creo que nosotros tenemos que exigir de verdad, a través de una tutela, lo que sea, el respeto por la igualdad de participación democrática en los medios de comunicación. Finalmente los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, aunque sigan algunos que son privados, tienen una licencia de delegación oficial para representar la comunidad. Y ahí la comunidad no está representada. Entonces, pueden hacer las encuestas que quieran, pero el debate político no tiene por qué tener como referencia la encuesta para dar participación a expresión de ideas y de propuestas que todo el pueblo colombiano deba conocer. O sea, que usted no cree que esto esté definido ya entre 2, de pronto entre 3 o entre 4 y que los otros 4 ya están fuera. Yo no creo en eso, nunca creo en eso. Yo estaba fuera del Senado, yo no ni siquiera me ponían, una vez me pusieron y saqué 0,02, en serio. Y fueron tan chistosos que lo sacaron así.
y saqué casi el 4% de esa elección del Senado que es tan atomizada. Aquí es menos atomizado. Y yo sí le estoy diciendo a las bases, le estoy diciendo a las víctimas del conflicto, a los pensionados, le hablo a las comunidades creyentes de Colombia, no le coman de cuento a las encuestas. Cuando se miran esos resultados, esas cifras, pues la tendencia siempre es a decir a los que están en la parte de abajo, pues hombre, retírese, adhiérase a Así este es. y vámonos mejor por este lado. O Así sea, es. que usted sigue hasta el final. Vean, no me la arrodillo de la casta política por nada del mundo. Nosotros somos una propuesta autónoma, independiente y vamos a hacer respetar esa cosmovisión que tenemos de Colombia. Estamos hartos, por no decir castizamente mamados, de la manera como este país lo están orientando, donde cada vez hay más desigualdad, donde cada vez se escucha menos la gente, donde cada vez hay más irresponsabilidad, donde cada vez hay más corrupción. No, señor, nosotros no tenemos ningún acuerdo con la casta política. Voy a dar de baja, le voy a decir sinceramente, el 80% de la alta consejería de la presidencia no sirve para nada. El 30% de la burocracia del gabinete presidencial va para afuera también. Voy a hacer un referendo con la ciudadanía porque el Congreso no me lo va a manejar. Vamos a bajar el Congreso junto con la ciudadanía al 50%. Los magistrados en Colombia, 154 magistrados, cuando un país como Estados Unidos, que es 6 veces más grande que Colombia, resuelven esos problemas con 9 magistrados. Nosotros somos muy ineficientes y eso tiene que trasladarse a las regiones, porque los mismos favorcitos políticos pasan en gobernaciones y pasan en alcaldías. De los aspirantes que usted tiene, de sus rivales, perdón, de los rivales que usted tiene en la aspiración presidencial, ¿lo tiene alguno descrestado en los compartir que ha tenido con ellos? ¿O por lo menos le parece una persona interesante? ¿O cree que los rivales que usted tiene en general hacen parte de eso que usted está describiendo y que implicarían un futuro tan difícil para Colombia? Yo he encontrado en muchos temas identidad con Enrique Gómez. Y digamos, con Enrique tenemos algunas diferencias. Digamos, la más grande que tenemos es la legalización de la droga. Él es el concepto que la droga hay que legalizarla, yo no. Porque yo soy el concepto, conforme a la Constitución y la ley, de que el delito hay que perseguirlo y hay que sancionarlo. Y que nosotros no hemos hecho todo en la lucha contra las drogas. O sea, que decimos, llevamos 50 años luchando contra las drogas. No es cierto, a mi modo de ver, no es verdad. Y no es verdad porque no puede ser que pensemos que a punta de bala resolvemos todo. Aquí a la gente no se le ha hecho una política de convivencia ciudadana, ni tampoco se han abordado los mercados internacionales como tienen que abordarse. Cuando nosotros abordamos esos temas, la gente se va a dar cuenta que no solamente es el narcotráfico su oportunidad, arriesgando su propia vida. Hombre, un niño sale, abre la puerta de su casa y encuentra aquí una oferta educativa, una oferta de deporte, una oferta de cultura, una oferta de emprendimiento. La familia ve que hay trabajito, la familia ve que estamos exportando, se reactiva, hay una dinámica linda en el campo otra vez, hay competitividad, hay temas de productividad, la gente ve que la cosa está buena, que hay un emprendimiento, que los primeros 5 años para los emprendedores tendrá 0 de tasa de impuesto de renta para esos nuevos emprendedores, que las MIPYMES tendrán un régimen especial, ampliaremos el régimen simple para que paguen máximo, después del 6.º año de su emprendimiento en adelante, hasta que cumplan 6.400 millones de pesos de ingresos, máximo el 20% de impuestos sobre la renta. Entonces, cuando la gente encuentra oportunidad, que es un país viable con seguridad jurídica, que el inversionista encuentra espacio aquí, pues hombre, ahí sí hablemos del tema. Además, cierro diciendo esto. Nosotros nos han dado un papayazo único. Hace más o menos 11 semanas, ya casi 3 meses, el gobierno de Estados Unidos reconoció por primera vez en la historia su responsabilidad compartida en la lucha del narcotráfico con Colombia. Eso significa puertas abiertas para generar oportunidades. Hombre, la tecnología está disponible. La caña de azúcar en los años 90 era imposible pensar en cortarla mecánicamente. Hoy es una realidad. Y la caña bien fregada. Yo trabajé en un ingenio azucarero también. ¿Por qué no podemos meterle mecanización a la erradicación de la coca? ¿Por qué tenemos que seguir exponiendo a nuestros líderes sociales, a nuestros campesinos para la erradicación manual? No, yo voy a entregarle a ellos terrenos limpios, con nuevos negocios, con nuevas oportunidades. Déjeme ese chicharrón de esos terrenos de cultivos de uso ilícito, que el Estado se encarga de enfrentar la delincuencia sin exponer los líderes sociales y los campesinos en esas zonas de alto riesgo. Bueno, usted dice que tiene alguna identidad con Enrique Gómez, pero no con los otros. Y a uno de los aspirantes lo menciona como el innombrable. ¿Por qué? Porque le ha fallado mucho a Colombia, le generó a sus mismos copartidarios una expectativa de cambio, independiente que yo ideológicamente esté distante de él. Uno tenía una expectativa de lo que él decía, ¿cierto? Pero cuando se junta con politiqueros promiscuos,
cuando habilita y piensa habilitar una JEP para narcotraficantes, cuando considera posible un perdón social para gente corrupta que se le robó la plata a los impuestos de los colombianos. Yo digo, ¿eso qué es? Y luego dice que los 4 años no le va a alcanzar. Y luego sale con la tal democratización. Venga, yo le cuento esto. Y que va a una notaría a decir que no va a expropiar. Eso es mentira. Mire, cuando usted le dice a la gente, si su tierra, el criterio de mi gobierno, si su tierra no es productiva, a mi criterio, le va a subir el impuesto predial, su máxima expresión. Eso es una forma de expropiar, porque genera un peso tan fuerte a nivel tributario que esa persona no tiene cómo sostener ese impuesto. Entonces lo obliga a vender a cualquier precio porque a él le pareció. Eso es una forma de expropiar. Otra forma de expropiar, cuando habla de democratizar 1.500.000 hectáreas en Colombia y entregarlas sin ningún tipo de ordenamiento jurídico a quien él considera. Eso no se hace. Es decir, nosotros tenemos que respetar la Constitución y la ley, y por eso lo llamo el innombrable, porque ya se violó, aún sin gobernar, ya se violó la Constitución, ya se pasó por la galleta la ley, le promete cosas irresponsables a la gente. ¿Cómo le va a decir a la gente que va a tomar las pensiones de los fondos privados para volverlas fondo público? Esa fue la forma como financió el señor Chávez y otros dictadores el sistema comunista y socialista. Le vende la idea de la renta básica a la gente. Y yo veo otros personajes ofreciendo a la gente renta básica. ¿Tú sabes qué es entregar 1 millón de pesos, que más o menos un salario, a 9 millones de colombianos cada mes? Eso no lo sostiene nadie. Mire, yo hago parte de las comisiones económicas del Congreso de la República. He sido vicepresidente de la Comisión Económica. Eso es un acto de irresponsabilidad. Así fue como empezó todos los sistemas comunistas y socialistas, para que la gente trabaje o no trabaje, reciba su renta básica, reciba su subsidio. Usted sabe, hace poco en Estados Unidos, eso se le estaba saliendo de las manos a Estados Unidos porque la gente no quería volver a trabajar. Uno no puede ser irresponsable, desmotivar una sociedad. Colombia tiene espíritu combativo, Colombia somos berraquitos, y aquí lo que necesita es oportunidad para trabajar y la gente sale adelante. ¿Usted cree que vamos para la segunda vuelta? Yo creo que sí, yo creo que se va a ir a segunda vuelta, aspira a ser parte de esa segunda vuelta, y yo estoy hablando de Colombia claramente. Aquí tiene un candidato autónomo, independiente, 0% de corrupción, que habla claro, que es frentero, que creo que el desarrollo de Colombia es vital, pero se requiere también seguridad, se requiere inteligencia del Estado que se le anticipe a la acción criminal, se requiere una política de convivencia ciudadana, oportunidades para la gente y un sistema de justicia serio, hombre. Aquí hay que reformar la justicia. Aquí tiene más garantías hoy en día el delincuente que la ciudadanía. Yo voy a hacer una reforma a la justicia. Si yo veo que el Congreso se me pone muy pinchado, lo hago con la gente. Y por otro lado, el sistema carcelario en Colombia tiene que ser completamente reformado para poder resocializar la gente y para poder colocar condiciones óptimas para esa resocialización. Tenemos un grado de descuido y desatención, 200.000 metros cuadrados de déficit carcelario, por amor de Dios. Los niveles de hacinamiento superan el 25% en las cárceles, el 60% en las URIs y más del 80% en las estaciones de policía. Eso no tiene ningún sentido. Si usted pudiera definir un aspecto económico fundamental de su propuesta, uno solo, ¿cuál diría usted? Porque mire que ya me ha mencionado varios. Triplicar la capacidad exportadora del país. De lo que habíamos hablado sí, ahorita. O sea, ampliar si mercados. eso se hace, si se amplían los mercados. Ampliar mercados. Usted amplía mercados y resuelve la vida de Colombia. Usted amplía mercados y le genera trabajo a la gente. Se incrementan los ingresos tributarios, no tienes que hacer reforma tributaria, generas formalización del empleo, el sistema pensional se fortalece, la gente vuelve a ahorrar, se incrementa el desarrollo a nivel de la vivienda, la gente empieza a hacer sus emprendimientos. Es un país que abre 2 autopistas de inversión, una autopista de inversión, perdón, y otra autopista que es la empleabilidad. Pero eso requiere abrir mercados. O sea, nosotros no podemos depender del Estado. El Estado es ineficiente y es corrupto. Entonces, la única forma es que se le dé oportunidad que la gente salga adelante y que el Estado se comprometa a facilitar la apertura de esos nuevos mercados. ¿Ese argumento tiene suficiente fuerza, esto que usted está diciendo, para meterlo entonces en segunda vuelta? Yo creo que sí. Yo creo que si los colombianos, en verdad, y yo creo que es cierto, estamos cansados de la casta política que nos ha puesto a pelear siempre por el mismo pedacito de queso, y no nos están hablando de qué hace con el 80% del campo que no lo aprovecha, qué hace con esa cantidad de productos que no exporta, qué hace, cómo va a desconocer que hay una cantidad de oportunidades que no estamos aprovechando. Un colombiano llega a Estados Unidos, yo tengo un caso, un amigo que se llama Mauricio,
llegó con $100 a Estados Unidos y en menos de 20 años ese señor tiene sociedades con 5 líneas hoteleras y le puedo hablar de muchos otros casos. Es decir, que nosotros tenemos que ser claros con eso, o sea, ¿desde cuándo para acá le vamos a seguir aceptando la casta política que nos siga manipulando y diciendo que ustedes son pobres y la única forma como ustedes pueden vivir es a punta de subsidios? Mire, yo creo en el subsidio para el adulto mayor que lo abandonó todo el mundo y no tiene nada de familia, el niño que salió del conflicto armado, la familia campesina, indígena o de negritudes que la violencia lo sacó de su territorio, a ellos hay que ayudarles. Pero no podemos generalizar los subsidios para que el colombiano piense que, ay, si yo soy pobre, entonces necesito un estado semidios, un estado papito, que me dé todo a mí y que yo, porque no tengo nada más que hacer. No, hay que recuperar el espíritu combativo en Colombia. ¿Usted cree entonces que este año se repetirá la historia de que el que gana en primera vuelta no gana en segunda, que se voltea la torta? Yo lo que creo es que hoy los colombianos, y llamo a la reflexión, no podemos seguir cometiendo el error de elegir el menos malo, de elegir o por un lado con odio o por otro lado con miedo. La gente tiene que elegir con convicción y con amor. Creo que la gente tiene que atreverse a eso porque no nos ha salido bien ni elegir con odio ni tampoco elegir con miedo. John Milton Rodríguez, aspirante a la presidencia de la República por el movimiento Colombia Justa Libres. Ya seguimos. Usted hace 4 años presentó públicamente su respaldo al gobierno de Iván Duque, ya al aspirante presidencial, luego al gobierno, y su movimiento pues ha hecho parte de la coalición de gobierno. Ya en el ocaso de esta administración Duque, ¿qué sabor le queda? Me queda el sabor de un presidente en su parte humana, un hombre de calidad humana, un hombre respetuoso, un hombre serio y un gran trabajador. En la parte política, creo que se cobró muy fuerte el tema para él mismo de la demora en los cambios. Haber demorado 4 meses el cambio de la cúpula militar fue terrible, devastador. Los temas de haberse aguantado el santismo adentro de su gobierno también lo demolió al principio y le generó demasiadas trabas. Contradecirse en los temas, por ejemplo, de eutanasia, fue delicadísimo. Eso le quitó muchísima fuerza a ese proceso. Igual tratar de, hacer el procedimiento del aborto, también fue grave. Haberse metido con el acuerdo de Escazú, que había dicho todo lo contrario. Haber generado un ingreso ligero a la OCDE sin tener todas las condiciones definidas como debía de ser, porque Santos las dejó a mitad de camino, porque Santos no fue claro. ¿La influencia de Álvaro Uribe lo afectó? No sé, habría que preguntarle a él, porque yo lo que más bien vi fue como unas rivalidades en ocasiones entre ellos dos y un fraccionamiento dentro de ese partido de gobierno. Yo creo que en los temas de escuchar a los jóvenes, esto es lo que yo creo que escuchar a los jóvenes fue muy lento. Y es algo que yo también veo allí, no es simplemente decir que yo soy mejor que alguien, sino eso no se puede hacer, no se debe hacer. La gente hay que escucharla rápido y antes de que salga una amargura, un malestar, una angustia en la gente, hay que sentarse con ellos. Yo creo que el presidente por mucho tiempo se quedó encerrado en el Palacio de Nariño. ¿Tenían razón los que hace 4 años decían que estaba muy biche para el cargo? Él ha hecho un buen trabajo, yo le voy a explicar. Lo que yo creo es que él se demoró en ciertas cosas y le faltó un poco más de liderazgo, un poco más de berraquera. Por ejemplo, el tema de Santrich, él tenía que haberlo extraditado. Donde él extradite a Santrich, le queda claro a Colombia que hay un jefe de Estado. Pero ahí se mostró muchísima debilidad y la oposición ahí, como decimos los muchachos, se la montó. Y creo que en términos de seguridad sí ha sido lento. El tema de la inteligencia del Estado, no puede ser que nosotros nos cojan siempre descuidados y desatendidos en los temas. Poco a poco se ha ido mejorando, pero la inteligencia del Estado ha sido una fragilidad. No puede ser que a nosotros en menos de 12 días hayan bloqueado el 40% del país. ¿Y sabe por qué le pregunto por el gobierno? Pues por la posición de esta administración en relación con el acuerdo de paz, por todo lo que ha pasado en relación con ese tema, porque usted fue una persona que participó activamente en el plebiscito a favor del no, y después estuvo en el gobierno anterior en la comisión
que hizo una renegociación de varios puntos del acuerdo de paz en La Habana entre el Estado y las FARC. ¿Qué tanto a este gobierno eso le ha costado bastante? ¿Y qué tanto usted tendría que asumir una posición como presidente diferente a pesar de ese pasado que yo estoy contando, de su apoyo al no y de su participación en los diálogos de La Habana? Hay tres elementos que yo diría que hay que separar este punto para hacer un análisis justo. Hablemos de las víctimas. Más de 9.800.000 víctimas en el registro de víctimas. Pero mire lo que ha hecho la JEP. En 3 años y medio ha atendido solamente 7 macrocasos. Eso no ha sido ni el 10% de todas las víctimas que están registradas. Muy ineficiente el tema de la JEP. El presidente planteó unas objeciones a la JEP precisamente para hacerla más eficiente, pero el Congreso, que obviamente venía del tiempo de Santos, se opuso y no aceptó las objeciones de la JEP. Yo era parte de los ponentes de esas objeciones que hacía que le fuera mucho más eficiente en reivindicar las víctimas y evitaba que narcotraficantes se metieran a utilizar la JEP. Segundo capítulo, yo diría lo que era lucha contra las drogas. Ha sido un fracaso lo que ha pasado. O sea, los temas de las incoherencias, de meterle al glifosato la culpa de tantos temas, cuando el glifosato, cuando fue utilizado eficientemente, aquí redujimos las hectáreas de coca hasta 60.000 hectáreas, imagínate. Se quitó esa herramienta y ya casi íbamos en 300.000. Luego vino, dentro de ese mismo acuerdo, los temas que tenían que ver con las garantías para los desmovilizados. Y los desmovilizados no han recibido la atención rápida que se requiere. Los 170 municipios PEDED se ha avanzado, pero de manera muy lenta. Y por último, el tercer capítulo tendría que verlo sobre la politización del acuerdo. Es el colmo que se le hayan dado privilegios a la cúpula guerrillera y politizaron la verdad. Ustedes no dicen la verdad como es, dicen pedacitos, dicen cosas por aquí, cosas por allá, porque como son un partido político ahora, entonces lo miden todo absolutamente, no a favor de las víctimas, sino a favor de su beneficio político. Esos 3 capítulos me parece que son cuestionables y considero, y para cerrar esto es decirte, el acuerdo de paz, tienen que ser las víctimas el centro del acuerdo, si no, eso va a ser muy grave para el futuro de Colombia. O sea, es básico entonces trabajar por la consolidación con las víctimas como centro, pero de todas maneras se equivoca un presidente, dice usted, se equivocó al no jugársela de frente con el acuerdo y se equivocaría el siguiente si no lo hace. Yo creo que se equivoca el presidente que no entiende que la parte de la politización del acuerdo ya no le corresponde a él, eso ya pasó. No podemos equivocarnos en la implementación a favor de las víctimas y tampoco nos podemos equivocar a favor de los que seriamente se han desmovilizado y no se les está dando el acompañamiento que necesitan tener. Yo me voy a enfocar en eso. Ya que hablamos de estos temas, si se quiere, de seguridad, hay algo fundamental en este momento que le duele tanto al país, que es la corrupción. Pero bueno, de eso se habla mucho y todo el mundo la condena y todo el mundo se echa su discurso y dice sus palabras. Yo le quiero hacer la pregunta sobre la corrupción en relación con la justicia. ¿Cómo estamos jugando en el país en relación con la corrupción, teniendo en cuenta la justicia que tenemos? ¿Qué tanto es un eslabón ahí que está cojito y que finalmente la corrupción está bastante afincadita a raíz de la justicia? Total. Déjame, yo te doy unos elementos que la corrupción empieza por la financiación. Aquí tenemos la ley 80, que es la ley de contratación pública, con una muy buena inspiración en su principio, pero luego las leyes que la reglamentaron abrieron un portonzote a la contratación directa. Luego aparece la ley 489, que permite que gobernadores y alcaldes hagan entidades de derecho privado y contraten con ellas para pagar favores políticos y de esa manera robarse el presupuesto de los municipios y los departamentos. Y luego aparece lo que estás diciendo, el tema de justicia, donde los mismos políticos de siempre definen los cuadros de elección de órganos de control. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Contraloría, me estoy refiriendo a la Procuraduría, me estoy refiriendo al Consejo Nacional Electoral. Me refiero a las componendas, inclusive políticas, que hay en las altas cortes para elegir a un registrador o para elegir a otro tipo de funcionarios. Está viciado el sistema de elección en Colombia, en los órganos de control y en el sistema judicial en el país. Por eso nos pasa lo que nos pasa. ¿Qué es lo que yo le propongo a Colombia? Número 1, un proyecto de ley que individualice los cargos acorde a su idoneidad. Me explico. La Contraloría. ¿Qué tiene que ver un senador de la República para ver la idoneidad de un contralor? Aquí la palabra se llama idoneidad, Hernán. O sea, ¿qué tiene que ver un congresista para evaluar la idoneidad de un contralor? No hay que buscar un esquema. Incluso la Contraloría debería pasar a ser parte del sistema judicial en Colombia, no parte del proceso del Congreso o la cercanía con la Presidencia de la República.
Igual que la Procuraduría. La Procuraduría debe ser parte del sistema judicial en Colombia. No debe ser el apéndice de un presidente, que en la práctica llega a sentirse que es de esa forma, no hay independencia. Entonces lo que yo veo es que en las elecciones tiene que primar la idoneidad y no el juego político. Mientras siga primando el juego político, habrá corrupción. En las altas cortes en Colombia, la parte del manejo ideológico es muy peligroso. Entonces, si es más de izquierda, entonces le dar con todo a los que son de derecha. Y si es más de derecha, le dar con todo a los que son de izquierda. No se puede politizar la justicia, pero tampoco se puede judicializar la política. Yo voy a trabajar muy fuerte en separar claramente, que haya claramente separación de los poderes en Colombia, como lo indicó la Constitución del 91, pero quedó con cositas cojas que tenemos que acabarlas de arreglar. ¿Qué es más urgente? ¿Una reforma a la justicia? ¿Una reforma tributaria? ¿Una reforma a la salud o una reforma educativa? Yo pienso que me quedo entre dos. La reforma a la salud, que es importantísima, pero requiere unos recursos. Hoy en día tenemos una cobertura casi del 98%. La reforma educativa es supremamente necesaria, pero creo que podemos hacer arreglos institucionales para darle juego a la sociedad civil, a la oferta privada, para poder resolver el problema. Si vamos a priorizar, me quedo entre dos. Me quedo entre la reforma a la justicia, ¿sí?, que es muy tremenda, y la reforma tributaria. Lo primero que habría que hacer es darle viabilidad al presupuesto general de la nación, porque tú que estás haciendo reforma a la justicia y no tienes plata para pagar. Entonces tienes que viabilizar el tema financiero, el tema de la parte fiscal es muy delicada. Pero reforma tributaria entonces para conseguir más dinero. Para reducir gastos innecesarios, darle más herramientas a la DIAN contra la evasión de impuestos y el contrabando, para quitar excepciones y beneficios tributarios que ya caducaron hace mucho rato, poner en orden las finanzas públicas de esa manera y desarrollar con base en eso, una vez financiado el tema, refinanciado las deudas, refinanciadas las tasas, entonces ahora sí, con ese primer pedacito claro para uno tener tranquilidad de que hay un recurso disponible para hacer trabajo, viene la reforma de la justicia. ¿Y por qué te lo digo? Porque la reforma de la justicia no la voy a sacar por el Congreso. Yo casi que me anticipo que con gente con tantos problemas y pendientes allí van a tratar de torpedear eso. Yo más bien preferiría un referendo para hacer la reforma de la justicia. Ya, oiga, y le digo lo de la reforma tributaria, pues porque es que cada que se hace una reforma de las tantas que hacen todos los gobiernos, pues siempre se dice lo mismo, que tendríamos que hacer una reforma estructural que quite tantos vicios, que elimine tantas cosas, pero finalmente termina en lo mismo, en que sencillamente aumentar el recaudo para la nación, pero de ahí no pasamos. No, porque es que cuando hay tanta politiquería de por medio, hay demasiado amarre. No me pasa a mí. Entonces, el tema de la reforma tributaria, yo no voy a tocar clase media y trabajadora. Yo lo que me voy a enfocar es en quitar exenciones y beneficios tributarios que no tienen ningún sentido, que no hacen ser ineficientes en el recaudo de los impuestos. Creo que hay que promover más dientes para la DIAN, para poder trabajar contra la evasión de impuestos. La evasión de impuestos en Colombia y la ilusión de impuestos son cerca de 54 billones por año. El contrabando son 72 billones por año. O sea, hay margen sin necesidad de buscar más recursos. Exacto. Hay de dónde coger, pero con mayor eficiencia. Claro, y por eso te digo, llego es a trabajar. O sea, el que va conmigo al gabinete llega a trabajar. O sea, nosotros no vamos a hacer protocolos politiqueros. A trabajar, a dar resultados, a rendirle cuentas a la gente. Y creo que eso es lo que Colombia necesita. No tengo amarre de nadie, de nada, de nadie. Y eso me permite libertad para hacer mi proceder conforme a la gente y no conforme a la clase política. Muchas veces ese discurso lo hemos escuchado, que es que yo soy libre, que yo soy independiente, que yo no tengo amarras, que yo no sé qué, pero finalmente pues la política también se hace con la gente que está en las corporaciones. Un presidente tiene que contar con el Congreso y eso a veces pues necesita toma y dame. ¿Ya? ¿Qué tanto entonces cree John Milton Rodríguez que le creen cuando dice que no tiene esos amarres y que va a tener un gabinete totalmente independiente y que el Congreso no le va a mediar las decisiones? Yo creo que es un respeto a las corporaciones, al poder de cada quien. Pero lo que yo sé es que para mi ejercicio de gobierno, que tengo 4 años, yo no me puedo desgastar en eso. Yo tengo muchos colegas que saben, yo he logrado cosas en el Congreso, he apoyado una serie de iniciativas legislativas y proyectos de ley sin necesidad de corromperme. Ninguno de mis compañeros se podrá decir que yo he ofrecido o que ellos me han ofrecido, o que el gobierno me ha ofrecido o yo le he pedido al gobierno. Nunca, nunca, y lo hago público, de hecho, porque yo creo que uno tiene que ser claro en esto. Entonces yo creo que también el Congreso,
hay mucha gente que es honesta, muchísima gente, que sé que cuando le planteé estas iniciativas que van a beneficiar al pueblo colombiano, ellos van a querer subirse a ese bus. ¿Por qué? Porque ellos se van a mostrar como parte de ese beneficio que la ciudadanía está esperando y los voy a hacer visibles, voy a darle juego político. ¿Por qué no darle juego político? ¿Cómo no decirle a un ponente de una ley, pueblo colombiano, quiero que usted conozca a este ponente que nos está ayudando a reformar, a quitar las exenciones y beneficios tributarios innecesarios? Quiero presentarle a este otro que nos está acompañando en los temas de apoyar las regiones, o sea... Pero suena muy romántico cuando los congresistas tienen tantos intereses. Sí, lo que pasa es que el mico el mico sabe a qué palo trepa. El mico sabe a qué palo trepa. Mis compañeros de Congreso saben quién es John Milton Rodríguez. Y saben que si Dios nos permite llegar a la presidencia de la República, sabe que yo no soy su enemigo. Y sabe que no los trato mal y que los respeto. Y saben claramente que van a tener juego político conmigo, haciéndose visibles, haciendo los grandes cambios para el país. Y yo no soy generoso, no soy egoísta, y yo los voy a presentar, y eso para ellos es importante, porque es la forma como se pueden volver a reelegir, es la forma como pueden desarrollar un proyecto político en las regiones, pero que la gente reconozca esa gestión de un congresista que está a favor de ellos. Si usted no pasa a segunda vuelta, ¿qué pasará con usted en relación con su futuro? Inmediato hacia segunda vuelta, apoyos y cosas de esas. Buena pregunta. Nunca he sido de planes B. Yo aprendí en mi vida que me enfoco en una sola cosa y la saco o la saco. O sea, yo no estoy votando como corriente a ver cómo negocio, qué hago aquí. Es que es el tipo de cosas que no dejan que un liderazgo se desarrolle. Mi mensaje siempre a mis equipos de trabajo en cada departamento en el país, estamos enfocados en una sola cosa y no pensamos en otra. Hay un principio muy lindo que le puede servir a la gente, es determinarás una sola cosa y te será firme y sobre tu camino resplandecerá luz. Así saqué adelante mi matrimonio, me casé de 19 años sin argolla, Hernán. Yo no me casé con argollas, me casé con el pantalón de bachillerato. Usted sabe que es el pantalón de multiusos. No, seguramente estaba muy bonito todavía. No, estaba casi transparente. Entonces yo no tuve plan B. Yo saco este matrimonio adelante, llevo 34 años, 4 hijos, 5 nietos. Así ha sido toda mi vida. Acostumbrado que no se puede, que es imposible, que uno está preparado, que eso es para otro, que yo no sé qué. Toda mi vida he escuchado discriminación y negaciones y he aprendido a construir los sí a partir de los no. Usted no se retira, pero sabe que vienen otros que sí se van a retirar y que en los próximos días o semanas eso va a pasar, ¿verdad? Les he animado a que no se retiren. A todos les digo, lleguen hasta el final. Ustedes le dijeron a su electorado que iban a ir a la primera vuelta. Ustedes prometieron estar allí, salieron con su foto en el tarjetón, no desalienten la democracia, lleguen hasta el final y a todos les he animado a que lo hagan, a que no declinen. Le quedan 30 segundos para hablar de Sandra de las Lajas. Sandra de las Lajas es una mujer maravillosa, tumaqueña, líder afro por más de 28 años, profesional en todo lo que es la parte de finanzas y negocios internacionales, maestría en administración pública y en educación, está teniendo un doctorado en educación, ha trabajado con la alcaldía de Cali, del Valle, la alcaldía de Bogotá, la gobernación de Cundinamarca, la presidencia de la República, Ministerio de Interior, Ministerio de Ciencia y Tecnología, una mujer formada, seria, con la cual llevo trabajando ya 15 años, tuve el honor en mi calidad de pastor de casarla y de saber que es una mujer de altos valores y para mí es un gustazo que sea mi fórmula vicepresidencial. Y lo que le puedo yo decir en esos pocos segundos es que este próximo 29 de mayo, en el tarjetón, en la primera línea, en la parte central, usted va a encontrar una propuesta honesta, decente, preparada y seria para dirigir los destinos de Colombia. John Milton presidente, Sandra de las Lajas vicepresidente, porque este 29 de mayo John Milton presidente va. Ingeniero, muy amable, que esté muy bien. Gracias, Hernán, por la oportunidad y a todos los televidentes, Dios los bendiga y sigan para adelante. Nunca retrocedan, tengan fe y convicción que Dios les va a respaldar y ustedes salgan adelante con sus proyectos. Ustedes también estén pendientes de nuevos espacios porque con miras a toda esta elección presidencial, pues nuestro canal está muy al tanto de todo lo que está pasando porque Teleantioquia es la elección. Hasta una próxima oportunidad.